Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro a través de ATV+, como todos los domingos, en vivo y en directo. Son las 7 de la noche con 21 segundos y se repite el programa como siempre a las 9 de la noche. Estamos 2 veces en prime time en este canal noticioso tan importante con llegada nacional e internacional. Vale la pena recordar que nos pueden ver en directo, nos pueden ver en la repetición, pero también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo ingresando simplemente a atv.pe y estarán en sintonía de Tierra Adentro, programa que ya lleva 8 meses llegando a sus hogares. Esta ha sido una semana movida, bueno, para variar, digamos. La OEA respaldó al presidente Castillo, nos va a mandar una delegación. El Partido Comunista Chino acaba de terminar de sesionar y ha reelegido por segunda vez dándole un tercer mandato al presidente chino. Vamos a hablar de eso. Fitch Ratings ha bajado no la calificación BBB, pero sí la perspectiva de inversión del Perú, y a eso ha respondido el Banco Central de Reserva, específicamente Julio Velarde. De todo eso vamos a hablar hoy en el programa, que está siempre variado como ustedes lo quieren. El programa empieza de inmediato con nuestra entrevista central, que llega como siempre gracias a Engie Energía Perú. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. Bien, y nuestro primer invitado de la entrevista central es el colega estimadísimo Jaime de Althaus, analista político destacado, periodista nacional. Buenas noches y bienvenido, Jaime. Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? Acompáñame, por favor, a ver un byte muy breve de un extracto apenas de lo que dijo el presidente de la República, Pedro Castillo, en su último mensaje a la nación, que fue el más largo en sus 15 meses de gobierno. Adelante, por favor. Como se nos acusó de comunistas, dijeron que íbamos a expropiar no solo las minas, empresas, sino las casas particulares, que íbamos a destrozar la estabilidad macroeconómica. La realidad demostró que no somos comunistas, que tenemos un manejo muy responsable de la economía, que hemos mantenido la estabilidad macroeconómica. Bueno, es lo que dijo el presidente, apenas un extracto. Claro, eso es muy responsable, lo podemos discutir, pero hay otras cosas que ha dicho que sí son ciertas. Se había anunciado casi el fin del mundo en las últimas elecciones. ¿Tú crees, Jaime, que es serio afirmar, como afirman algunos, que este es un gobierno comunista? Bueno, lo que pasa es que yo creo que sí es un gobierno comunista, pero que no ha podido aplicar su programa, ¿no? Pues recordemos que el programa inicial del gobierno, su propuesta central era la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente bolivariana, ¿no es cierto? Es decir, un instrumento para concentrar el poder y perpetuarse en el poder, como ocurrió en el caso de las Asambleas Constituyentes de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, Nicaragua, ¿no? Ahora, más que al gobierno te refieres a Perú Libre, al partido que lo llevó al poder. El propio Castillo, que también asumió digamos, en su propio mensaje original. Pero lo abandonó empezando el gobierno. No, porque nombró a Guido Bellido, que tenía ese programa. Claro, empezando no me refiero a los 2 semanas, ciertamente, sino algunos meses después. Y ese es un mensaje que han venido repitiendo de vez en cuando. Sí, claro. ¿No? Hasta hace relativamente poco. Es decir, que no es una cosa, simplemente no la pueden llevar a cabo porque el Congreso, el tan vilipendiado Congreso, digamos, reaccionó a tiempo y muy eficazmente y aprobó una modificación constitucional respecto de la cuestión de confianza para que no sea tan fácil que el Congreso, digamos, gastara su primera y segunda bala de plata. Claro, lo que tú dices en buena cuenta es que es de alma comunista, aunque no hay nada que pruebe que es un gobierno comunista. Es decir, bueno, yo estoy preguntando si hay alguna medida que sea comunista y yo no la veo. Sí, no sé, claro. ¿Cuál, sí, por ejemplo? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, la Agenda 19 del Ministerio de Trabajo, es sumamente radical. Están todavía en vigencia, por ejemplo, 2 decretos supremos que son tremendamente destructivos de las relaciones laborales y empresariales, ¿no? Que son el de la tercerización, que felizmente de alguna manera ha sido neutralizado por Indecopi, y el otro es el decreto supremo sobre las relaciones colectivas, orientado a facilitar las huelgas, para, en fin, simple y llanamente, digamos, son 2 decretos sumamente
sumamente disruptivos, ¿no? Y que no ayudan a la confianza empresarial que se requiere para reactivar la inversión. Aquí lo hemos criticado, Jaime. Aquí yo lo he criticado y en Sin lo darte personal... cuenta que tiene alguna vinculación con el marxismo. No, sino que eso no convierte al gobierno, y ahí quiero llegar, en comunista, como algunos lo están tratando de presentar. Y la población no lo cree. Hay un 25%, acaba de salir la encuesta de IPE, que sigue apoyándolo él a pesar de todo. Claro. Y además... Hay un 25%. Claro, y además desaprueban más al Congreso 3 veces más que al propio presidente. O sea, eso no nos dice algo, no nos dice... Esto lo dice Tafur. ¿No será que estamos equivocando el discurso, tratando de endilgarle un comunismo que no existe en el gobierno? A eso voy. Bueno, en la práctica no existe, salvo, como te digo, en el Ministerio de Trabajo. Ok. ¿No? En la práctica no existe porque no ha podido ejecutar su plan. Pero... el daño que hace el gobierno, más que ideológico, es en la gestión misma, ¿no? Por la destrucción de la institucionalidad, de la meritocracia, con los nombramientos de ministros, ya van 73 ministros, de funcionarios que no reúnen los requisitos o que tienen prontuario, en fin, la destrucción de la institucionalidad, de la meritocracia estatal, que es algo que repercute en contra de la propia eficacia del gobierno en la gestión de los servicios públicos y de la infraestructura pública, porque no hay inversión pública, tampoco hay inversión privada. Entonces, hemos desperdiciado el mejor momento de los precios internacionales del cobre y de los minerales de los últimos... nunca ha habido tan buenos precios, ¿no? Ahora han bajado un poco, ¿no? Luego de la Claro, hubo el boom en el gobierno del segundo de Alan García. Eso debió venir acompañado de una gran inversión, no solo en minería, sino en todos los sectores, como fue en la época de Alan García. Claro. Y no ha ocurrido, ¿no? Hablando de eso, Julio Velarde ha dicho esta semana, en base a lo que comenté al inicio del programa, el anuncio de bajar la calificación de estable a negativa de Fitch Rating de Perú, ha dicho lo siguiente Julio Velarde, presidente del BCR, ¿no? Bajar la calificación cuando hay capacidad de pago no sería justo. El gobierno puede ser bueno o malo, pero lo que mide la calificación es si el Perú puede pagar o no deuda. No mide si el gobierno es corrupto o honesto. Y además dice Velarde, el déficit del Perú se redujo de 8.9% el 20 a 1.9% este año. En tanto, la deuda externa peruana es la más baja de Sudamérica y México. Allí es donde se encuentran contradicciones, porque hay gente que dice estamos al borde del abismo y tienes al presidente del Banco Central de Reserva, nada que ver, ¿no es cierto?, con Perú Libre, ni con Castillo, ni con Cerrón, diciendo todo lo contrario. Sí, pues efectivamente. ¿Cómo entiendes tú esa realidad? Lo que pasa es que, digamos, el modelo de economía de mercado instaurado a partir de los 90 es tan potente y tan resiliente que es capaz de resistir el desastre de una gestión como la de Pedro Castillo. Entonces seguimos creciendo, pero estamos creciendo por inercia. Y el otro día le escuché, por ejemplo, a Elmer Cuba decir que el próximo año vamos a crecer menos aún que este año, pero todavía vamos a crecer algo, anémicamente. Pero el 2024 probablemente vamos a estar en recesión, porque no hay inversión privada, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Lamentablemente. Claro. Este año o el año pasado hemos tenido un incremento de la recaudación por el hecho de que subieron mucho los precios de los commodities. Entonces, si tú importas petróleo que te ha subido mucho o importas trigo, todo lo cual paga IGB, entonces son productos muy fácilmente gravables y entonces la recaudación aumenta por esa razón, ¿no? La minería tiene un impacto directo, entonces, y lo decimos todos los domingos aquí en el programa. Además de los precios. Sí, porque entre otras cosas también Julio Velarde dijo, hay una mayor probabilidad de reducir la pobreza también este 2022, considerando que las cifras de empleo están en positivo. Entonces, lo que tratamos en este programa, ¿sabes, Jaime?, es de, digamos, equilibrar un poco la balanza porque hay como, digamos, demasiado encono. Y mira, Juan Carlos Tafur, conocido y amigo nuestro, estuve buscando para esta conversación contigo, un artículo de él del 8 de junio del 2010, hace 12 años. Mira lo que decía Juan Carlos Tafur, que tampoco es ciertamente gobernista. Si la gobernabilidad corre algún peligro... En 2010 es imposible que fuera gobernista. No, y hoy tampoco, ¿no? Bueno... ¿Hoy?
No me digas que hoy No, sí. no, pero el 2010 no, claro. no existía Pedro Castillo. No, claro. Estamos hablando, en este caso, de Humala. Decía Tafur, si la gobernabilidad corre algún peligro, el mismo no va a provenir tan solo de las fuerzas radicales albergadas bajo el mandato del gobierno de Humala, ni de la supuesta injerencia del chavismo regional. También va a venir de la derecha bruta y achorada que ha disfrutado a panza llena estos años de mercantilismo puro de Alan García, que Alan García les ha regalado. Esto parece escrito hace una semana, porque le cambiamos el tema Humala y Castillo encaja perfectamente dentro de este análisis. Y yo hace 2 semanas escuché en un evento en directo a Juan Carlos decir más o menos lo mismo. ¿No crees que la ultraderecha está con su actitud favoreciendo al gobierno de Castillo, como lo muestra, por ejemplo, esta caricatura de Carlín de la semana pasada? Bueno, no recuerdo cuál es esa caricatura. Esta pero... es la que estamos viendo. ¿La pueden poner aquí? Esta es. Agradezco a los que desde el primer día gritaron fraude, me quisieron vacar. Bueno, es lo que está un poco pasando. ¿No crees tú que...? Bueno, el gobierno aprovecha eso. Sí. Con el aplauso de algunas personas también, aprovecha eso para victimizarse, ¿no? Claro, y lo usa muy bien. El gobierno, así como es muy malo en gestión y es corrupto, es, sin embargo, buenísimo en estrategia política y en manejo político. Entonces ellos aprovechan esas, actitudes poco pensadas, demasiado impulsivas de las bancadas de derecha o de algunos grupos de derecha para sus propios fines. Sin duda, claro que sí, lo han hecho muy bien, así como han sido capaces de, no sé, de convertir las investigaciones hechas por la Fiscalía en una nueva modalidad de golpe de Estado, y esto lo han presentado ante la OEA como si fuera verdad, y la OEA les ha creído. Yo no sé si les ha creído. De alguna manera hay una cierta complicidad, ¿no? Porque recordemos que Hugo Chávez compró pues a la mayor parte de las delegaciones en su momento. Entonces debe quedar todavía una mayoría medio bolivariana. Sobre la OEA, yo creo que la delegación, cuando venga, va a terminar volviéndole a dar un respaldo. Yo no creo, como algunos creo que desean, sobre todo, que termine diciendo esto es un gobierno corrupto, hay que sacar a Castillo. Dudo, sinceramente, yo creo que van a terminar favoreciéndolo. ¿Tú no? Yo me imagino que si han dado ese paso es porque deben tener controladas las variables, es decir, quién va a ser designado. Todo depende de quién va a ser designado y quiénes integren esa comisión. La comisión tiene que ser equilibrada, tiene que ser imparcial, digamos, ¿no? Pero si van a poner a alguien con la misma línea de la propia resolución que le respalda totalmente al gobierno, digamos, el gobierno ha sido de una digamos, no sé, de un cinismo de antología y de una capacidad política, diplomática, digamos, extraordinaria para haber logrado ese triunfo para ellos, ¿no? En la OEA, es una cosa increíble. Yo me quito el sombrero que ya se lo quitó el presidente. Ahora, sobre la fiscal de la Nación y su denuncia constitucional, César Hildebrand escribió hace una semana lo siguiente: la fiscal de la Nación ha optado por la oscuridad y ha construido un alegato digno del jirón a Zángaro. La Fiscalía ha ensuciado el juicio constitucional que merece el señor Castillo con una retahíla de delaciones surcidas y que en muchos casos plantean escenarios inverosímiles y contradictorios. ¿Coincides con Hildebrand? No, yo no sé qué le pasa en ese caso a César Hildebrand. Basta leer la denuncia constitucional, que es muy detallada, y están ahí enumerados los 190 más o menos elementos de convicción, con la declaración de las personas que los han hecho o de los colaboradores eficaces. En fin, son todos los penalistas serios del país opinan que es una denuncia contundente, muy fuerte para el nivel, porque esta es una denuncia que está en una etapa preliminar. Digamos, para el nivel preliminar en el que está, es una denuncia fuertísima, ¿no? ¿Ya la fiscal, hay que investigarla? ¿O porque está atacando a Castillo no hay que tocarla ni con el pétalo de una rosa? Porque eso preocupa. Si es que hay alguien que... escuchaba a Walter Albán hablar claramente de que hay que investigar a la fiscal de la Nación. Bueno, si hay una denuncia tiene que ser investigada. Es decir, nadie tiene corona en el Perú. Castillo tampoco, ¿no? Entonces, si hay alguna denuncia tiene que ser investigada, por supuesto. Yo creo que esa denuncia de su intervención en los cuellos blancos y en el asunto de su hermana es una denuncia completamente falaz, porque ese juicio sigue adelante con otros
con otros, en fin, con otros fiscales, la cosa sigue adelante, no ha habido ninguna alteración ni afectación de ese proceso, ¿no? Entonces, ella no ha intervenido para, digamos, proteger a la persona que está siendo investigada. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de... Dicho sea de paso, sí, dime. Sí hay una ofensiva legal y judicial contra la fiscal de la Nación que es inaceptable, ¿no? Así como eventualmente, si es que hay una denuncia seria, tiene que ser investigada. Esta mujer, yo creo que es muy valiente, ha sufrido varias denuncias, no solamente de Pedro Castillo, de Bermejo, de Perú Libre, de los abogados, denuncias constitucionales, denuncias penales, incluso intentos de difamación, inventándole asuntos con su tesis, que había plagiado su tesis, una serie de cuestiones que se revelaron absolutamente falsas para desprestigiarla. Lo que quieren es desprestigiarla, es deslegitimarla, restarle autoridad moral. Es una campaña muy, muy bien orquestada y dirigida. Entonces no hay que caer en eso tampoco, ¿no? Lo que sí es cierto, y eso no es invención, es que ella benefició a su hermana quitando del caso una persona que estaba detrás de esa investigación. Y esto ha provocado varias salidas, Jaime, de varios fiscales importantes e insospechados de corrupción, ¿no? Eso no mancha. No deberíamos tener una fiscal, digamos, prístina para poder echar a andar y que no se caigan las acusaciones contra Castillo. A eso voy. Bueno, quizás no debió hacerlo por razones de oportunidad precisamente, ¿no? Pero como dije hace poco, esa investigación sigue adelante porque hay otros dos fiscales que son los que en realidad tienen el asunto a su cargo, que esos no han sido retirados. Ellos siguen con el proceso adelante. Es decir, la investigación no ha sufrido mella en absoluto por el retiro de esta persona, ¿no? Gustavo Gorriti, sobre la actual judicialización de la política nacional, ha escrito en IDL Reporteros esta semana. Dice: hablar de corrupción en el poder y enfocarla solo en el patético inquilino de Palacio de Gobierno sería un grueso desacierto si no fuera, como es, parte de una estrategia para llevar a la ultraderecha al poder. ¿Exagera Gorriti o coincides con él? No, bueno, ese es el mismo discurso del gobierno, ¿no? No tiene ningún sentido, no vale ni la pena ni comentar ese argumento, ¿no? La Asamblea de la OEA ha dado un respaldo esta semana. ¿Tú crees que es un respaldo, ojo, no solo incluye a gobiernos de izquierda, ni mucho menos, Jaime, sino también a gobiernos que no lo son, como por ejemplo Ecuador? Es decir, hay la sensación de que todo lo que sea en contra de Castillo es bueno y todo lo que es a favor de Castillo es malo. O sea, y estamos entrando a una situación de guerra fratricida en el ámbito político. ¿No te parece que ya es la hora de bajar un poco las armas y empezar a dialogar en serio? Hablo de los dos lados, ¿no? Por los dos lados. Bueno, si fuera posible establecer un diálogo para que el presidente Castillo nombre a un gabinete serio, ¿no? Integrado pues por un presidente del Consejo de Ministros profesional, de peso, que pueda convocar a un buen conjunto de ministros. Si eso fuera posible, hay que hacerlo. El problema es que ese tiempo ya pasó hace muchos meses. Eso ya es imposible porque por las acusaciones, por las denuncias de corrupción del gobierno. Entonces, ya, ¿qué persona realmente seria aceptaría en este momento, por ejemplo, un cargo importante en el gobierno, ¿no? Podría haber una o dos personas, pero, por ejemplo, Burneo, a mí me ha sorprendido mucho que acepte, pero felizmente ha aceptado, porque, claro, él no es un ortodoxo pleno, pero por lo menos garantiza una cierta línea, ¿no? Una cierta línea, un poco todavía, en fin, orientada hacia los subsidios en lugar de fomentar la inversión, pero en fin, de todos modos asegura cierta disciplina fiscal y todo lo demás, ¿no? Uy, no olvidemos a Julio Velarde. Y era un poco lo que yo te decía al principio, ¿no? Que me parece una situación un poco maniquea, convertir a este gobierno en un gobierno comunista cuando no lo es. Yo pregunto, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, uno de los banqueros más grandes del mundo, ¿hubiese sido aceptado el cargo por 5 años más de un gobierno comunista?
¿No es esa una muestra de que efectivamente no estamos en ese mundo? Bueno, este gobierno, bueno, vamos a repetir lo que dije al principio, vamos a regresar a este gobierno tenía una orientación muy clara, que era, se reflejaba en el asunto de la Asamblea Constituyente, en las propuestas vinculadas a la Asamblea Constituyente, que incluían la estatización de una parte importante de la producción y todo lo demás. O sea que esa orientación era muy clara, no la ha podido llevar a cabo. Ha intentado, y de hecho la está llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo, intentó llevarla a cabo de alguna manera en el Ministerio de Energía y Minas, que fue entregado a Cerrón, a Vladimir Cerrón. Así es. Felizmente, dentro de la cuota de poder, felizmente obviamente. fue retirado. Mientras estuvo Cerrón ahí, retiró a todos los, digamos, los operadores de la unidad de gestión de conflictos, ¿no? Y puso operadores de Perú Libre, que son expertos, pues, no en resolver conflictos, sino en generar conflictos. Y entonces la conflictividad digamos, creció muchísimo en esos tiempos, se produjeron muchas invasiones, muchos bloqueos de carretera, en fin. Eso felizmente, Cerrón ha sido retirado, digamos, del Ministerio de Energía y Minas, no del Ministerio de Salud todavía, tampoco de la DINI, ¿no? Entonces, claro, es un gobierno, digamos, Castillo no es un ideólogo, pues, no es un ideólogo. Es un dirigente sindical del FENATE. El FENATE está vinculado al Movadef. Más marxista y comunista que el Movadef es bien difícil de imaginar, ¿no? Entonces, pero él no es ideológicamente, como dijo alguna vez Guido Bellido, es un sindicalista primario, no es un ideólogo, ¿no? Claro. Eso es verdad, ¿no? Pero entonces, y claro, y como tiene algo de pragmático, decidió mantener a Julio Velarde, porque era de alguna manera la garantía de que el todo no se le iba a caer, por lo menos al principio. Así es. ¿No? Pero él pensaba avanzar pues por los dos lados. Por un lado, asegurar una cierta estabilidad con Velarde, pero por otro lado, avanzar pues con la Asamblea Constituyente y todo lo demás. Propósito que no pudo alcanzar, felizmente, ¿no? Felizmente. Ya casi terminando, Jaime, Pablo Bustamante Pardo, director de la Ampadia, portal importante donde tú también participas, escribió hace poco: hay algo aún peor que nos debilita como nación. La falta de liderazgo, el vacío de ideas y propuestas que abran caminos a la consolidación de nuestro desarrollo. Yo creo que no le falta razón. Es evidente que ese liderazgo no se encuentra en la izquierda, que es una mala imitación de izquierda en el Perú. ¿No debería entonces encontrarse el equilibrio, la lucidez, la inteligencia en la derecha peruana para construir ese camino en vez de dinamitarlo? Bueno, claro, no creo que lo esté dinamitando, ¿no? Pero efectivamente la derecha peruana, como decía hace poco Adriana Tudela, no hay una derecha ideológica tampoco en el Perú, así como Castillo quizás no sea un marxista ideológico, tampoco es que haya una derecha, no hay un movimiento de derecha orgánico ideológico en el Perú, no existe, ¿no? Y el empresariado, por su lado, se abstiene, ¿no? Debería ser mucho más activo, más activista en lo que se refiere a proponer soluciones, proponer reformas. A partir de la experiencia misma de las empresas y los grupos económicos tienen experiencia en casi todos los sectores de la economía. Y entonces podrían hacer propuestas de reforma de la salud, porque tienen presencia pues, en el sector salud, podrían hacer propuestas de reforma de la salud, de educación, el tema de la descentralización requiere una reforma profunda. Pero hay cero propuestas. La gobernanza de la minería necesita Se supone una propuesta. que tenemos la inteligencia en ese lado, ¿no es cierto? La formación, las buenas universidades, pero no hay propuestas. Y por eso es que la gente rechaza, por ejemplo, este Parlamento, que es mayormente de centro-derecha, y lo castiga con un 10% de aprobación. Claro. Y no hay un mínimo de autocrítica. Bueno, lo que pasa es que el Parlamento, digamos, está muy corroído por el propio gobierno, ¿no? Porque han comprado a los niños, que no sabemos cuántos son. Entonces, es un Congreso que no cumple bien ni siquiera su tarea de fiscalización, de control político. Apenas ha podido censurar a uno o dos ministros. No pudo censurar al ministro del Interior, que es una cosa increíble, ¿no? El de Salud, que también es erronista, efectivamente, como tú bien has indicado. Digamos, en eso ha tenido también mucho éxito Castillo, en corromper al Congreso. Hoy día le ha reconocido varios éxitos a Castillo. Entonces, no esperaba tanto. Sí, claro, todos son éxitos para el mal, pero lo son al final. Muy bien.
Bueno, nos ganó el tiempo, nos hemos ido a 25 minutos. Jaime, muchas gracias por estar aquí. Siempre es bueno este debate, siempre es bueno intercambiar ideas y estoy seguro que los amigos televidentes de Tierra Adentro han sacado sus propias conclusiones como debe ser. Gracias, Jaime. Quédate conmigo, nos vamos a la primera pausa del programa, nos vamos con una alerta legal, regresamos con mucho más en Tierra Adentro. El ministro se presentó ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, donde anunció próxima propuesta normativa para incrementar la remuneración mínima vital. Esta posibilidad se encontraba en agenda para ser discutida en el Consejo Nacional del Trabajo, el cual actualmente no cuenta con la participación del sector empresarial. Amigos, entramos raudos y veloces a la segunda parte del programa de hoy, después de haber conversado en la primera parte con Jaime Daltaus, una conversación intensa como debe ser, pero un debate de ideas, que es lo que corresponde en este país nuestro, donde nosotros podemos ser discrepantes, podemos ser hasta adversarios políticos, pero de ninguna manera debemos ser enemigos. Vamos de inmediato a Nueva York, como siempre, para enlazarnos con José González. Y como todos los domingos, esto llega gracias a GCG Advisors. GCG Advisors. Financiamiento para proyectos mineros. Capital para ampliación de operaciones. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors. En Norteamérica, pensando en el Perú. Comentamos al inicio del programa que una de las noticias de esta semana que llamó la atención, sobre todo en el ámbito económico, fue la declaración de Fitch Ratings, la calificadora. Nosotros tuvimos una entrevista con la máxima representante de Fitch Ratings para América el 11 de septiembre. Vean en este byte qué es lo que dijo exactamente y lo vamos a enlazar de inmediato con nuestra conversación con José González. Diríamos que Fitch Ratings considera que la incertidumbre política, sumada al debilitamiento institucional que sufre el Perú, pueden poner en riesgo la llegada de más inversiones y con ello reducir aún más las perspectivas de crecimiento del PIB o PBI, a pesar de sus buenas calificaciones macroeconómicas y sus riquezas en materias primas. Y una lección importante de la pandemia que todos aprendemos que la estabilidad macro no es suficiente para crecer. Se requiere instituciones políticas y capacidad de responder no solo a choques, por hacer microreformas y implementar pasos de inversión y otras decisiones y espacio para gobernar. Eso es un cambio importante que hemos visto en los últimos años respecto del Perú. José, este byte que nos recuerda esta entrevista tan importante que tuvimos en exclusiva en Tierra Adentro, va en sintonía con lo que acaba de pasar esta semana, ¿no es cierto? Ella un poco que preanunciaba, oye, están ustedes bien en la macroeconomía, pero el ruido político puede hacer que cambiemos de opinión. Y ya ha pasado esta semana, lo que dijimos hace un mes. Ahora, pero en el mundo también se cuecen habas, ¿no es cierto? Y acabamos de ver con sorpresa y estupor cómo la primera ministra de un país desarrollado como es el Reino Unido, Inglaterra, ha dimitido, ha renunciado después de apenas 45 días en el cargo, y diciendo además, no puedo llevar a cabo este mandato. Este hecho tiene algo que ver, lo que ha pasado en Inglaterra, ¿lo ligarías de alguna manera con lo que acaba de pasar con Fitch y el Perú? No hay un paralelo, Oscar, pero hay un símil, porque las condiciones de la renuncia de Elizabeth Truss tienen que ver con las dinámicas macroeconómicas que hemos ido visitando en las últimas semanas en Tierra Adentro. Esta semana el Economist, en su carátula de la europea, pone a la ministra Truss como César, pero en lugar de un escudo tiene una pizza y en lugar de una lanza tiene un tenedor con espagueti, y habla de Britaly. Hace una comparación de Inglaterra con Italia porque sostiene que Italia es un país con inestabilidad política y bajo crecimiento, subordinada al mercado
de bonos. ¿Qué sucedió con Liz Truss? Se eligió con una plataforma conservadora, anunció en un mini presupuesto, para no pasar por la aprobación técnica de un presupuesto completo, la reducción de los impuestos al sector corporativo y los sectores de altos ingresos y un subsidio en las tarifas eléctricas sin estar financiados, en lo que el New York Times ha llamado una versión fantasiosa del libre mercado. Los mercados entraron en gran volatilidad, se devalúa la libra esterlina súbitamente, los bonos soberanos ingleses caen, lo que afecta a los fondos de pensiones, y se fuerza una intervención inmediata del Banco Central de Inglaterra y la salida de Truss. Lo que dice el New York Times al respecto es que algo tragicómico, si no trágico, sobre los revolucionarios capitalistas castigados por el propio mercado. Que dijo Kelly en la entrevista y en el reporte de la segunda revisión anual con respecto al Perú, que cualquier reducción interina entre la revisión de agosto y la que toque en abril sería por razones más políticas que económicas. Y en efecto lo hacen cuando se eleva el conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, terciado esta vez por la Fiscalía de la Nación, y la OEA. Y esta volatilidad política hace que el perfil se ha cambiado y que subraye Fitch que podría cambiar la calificación de aquí al año 24 en la medida que hay un socavamiento en la trayectoria macro del país. Que dice literalmente el debilitamiento de las instituciones del gobierno político del Perú sería difícil, si esta fuese difícil de revertir durante el periodo de pronóstico de Fitch hasta fines del 24, y que un gobierno más débil plantee mayores riesgos a la baja para la inversión y el crecimiento económico de la expectativa de Fitch a principios de este año. Las circunstancias son las mismas, los resultados bastante disímiles. Claro, o sea, este lío político en el que estamos nos está pasando la factura. Segundo tema, hoy terminó la sesión plenaria del Buró Político del Partido Comunista Popular Chino, que como no pasaba desde las épocas de Mao Zedong, acaba de reelegir por segunda vez para darle un tercer mandato a Xi Jinping, en lo que ya se está llamando el inicio de la era Jinping. Ahora, él ha marcado en su discurso 8 ejes estratégicos, ¿no? Hablando de una nueva era, digamos como en su momento Mao Zedong. ¿Cuál es la trascendencia de este acontecimiento para el mundo y para el Perú? Esta mañana acaba de culminar el 20º Congreso del Partido Comunista del Perú y Xi Jinping asume un tercer periodo como secretario general del Partido Comunista Chino, presidente de la Comisión Militar Central y presidente de la República Popular China. Así se refrenda como líder supremo y adquiere el pensamiento Xi que no sucedía desde la salida de Mao. El South China Morning Post señala que el 20º completó sus 3 tareas sagradas: elegir un nuevo comité central, respaldar un tercer mandato de Xi y adoptar las enmiendas a la constitución del partido. ¿Cuál es la misión? Lo dijo Xi en su discurso inaugural hace una semana del Congreso: la iniciativa de la prosperidad común, su visión del desarrollo verde y de mayor autosuficiencia en ciencia y tecnología del subcontinente, y la lucha contra la corrupción, además de cuestiones militares y de defensa, y una promesa de la mejor disuasión estratégica de cara a Occidente. Los 2.200 delegados abrazaron los 2 establecimientos, es decir, el Xi como líder supremo y su filosofía de gobierno, y ahora le toca a esos delegados que gobiernan el país y al Comité Central del Politburó jurar lealtad a Xi y aplicar esta política. ¿Qué significa esto, Oscar? Hoy día hubo una escena singular en el cierre del Congreso: la súbita, pública y embarazosa expulsión de Hu Jintao, el presidente anterior a Xi, en una suerte de purga típica de estas que suceden en el partido chino. ¿Por qué? Porque Hu Jintao representaba las tendencias colectivistas y reformistas iniciadas por Deng Xiaoping y que hoy día son descartadas para crear un liderazgo único. Las interrogantes de este liderazgo único de cara ya a problemas estructurales en la economía china, Oscar. China había crecido 9% promedio por 5 décadas y de aquí en adelante no podría crecer más del 4% anual. Son claves para América Latina y el Perú, particularmente el sector minero, porque China podría dejar de ser el motor de la demanda minera latinoamericana y peruana, y nos toca balancear, hacer un pivote, complementar Oriente y Occidente, particularmente Occidente,
por la promesa de la transición energética. Definitivamente vamos a tener que hablar mucho más del pensamiento Xi, que es de lo que se está hablando desde esta semana en China, para que entendamos exactamente hacia dónde se encamina China, este gigante, porque además cuando China estornuda, nosotros nos resfriamos. Muchas gracias, José. Hasta la próxima semana. Y nos vamos de inmediato con Viceversa Consulting para nuestra siguiente entrevista. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Hoy día tenemos una edición internacional. Nos hemos ido a Nueva York, a China y ahora nos vamos a España, figurativamente hablando. Está con nosotros José Manuel Bersal, presidente del Instituto Iberoamericano de Estrategias Público-Privadas y presidente de Unauto BTC España, patronal de la movilidad moderna, digital, sostenible y segura. Buenas noches y bienvenido, José Manuel. Gracias. ¿A qué se debe su visita al Perú? Lo hemos visto y ahí vamos a mostrar algunas fotos. Muy activo esta semana, reuniéndose con empresarios y también con políticos o parlamentarios nacionales. Bien, pues primero muchas gracias por esta entrevista que me está haciendo en directo. Y la respuesta es muy concreta, muy concisa y muy ilusionante. Mi visita a Perú es una visita como presidente del Instituto Iberoamericano de Estrategia Público-Privada. Vengo acompañado por un equipo magnífico de colaboradores, Brice Arana, Gustavo Nakamura, Doris, tengo un equipo que... Doris Sánchez, una exministra del gobierno de Perú, con mucho prestigio en Perú, y hemos elegido presentar el instituto en Lima, precisamente porque ha nacido por la colaboración entre personalidades de Perú y personalidades de España, y por eso lo estamos presentando aquí. ¿Y cuál es el leitmotiv, digamos, del Instituto Iberoamericano de Estrategias Público-Privadas que usted preside? Pues tiene tres ejes fundamentales que queremos desarrollar. El primero y muy importante es ser un activo para la formación de futuros líderes políticos en Iberoamérica. Esto en relación también con lo que he escuchado en las anteriores entrevistas, pues viene como al pelo, ¿no? Y esto lo vamos a hacer en colaboración con universidades tanto de Iberoamérica como de España. Pensamos que es muy importante en estos momentos, en los cuales hay un cambio global a nivel geopolítico, geoestratégico, geoeconómico, geosocial, que seamos favorecedores de eso, de la participación y la incorporación de jóvenes políticos desde una formación adecuada. Dos, y muy importante, hablando del mundo económico, es apostar por los nuevos modelos de gestión que en Europa ya se vienen desarrollando, en España de manera muy particular, que es la colaboración público-privada, sin la cual no se puede llevar a efecto la transformación de un país. Y Perú es un gran ejemplo de ello. Y tres, y muy importante, ser capaces también de acercar a Iberoamérica empresas con experiencia técnica, con experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructuras, de nuevos modelos de gestión, que quizá en un momento determinado gobiernos locales, territoriales o a nivel de Estado Iberoamérica pueda necesitar. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto que tiene como columna vertebral unos valores y principios basados en la transparencia, fundamentalmente, y lógicamente lo queremos centrar en Iberoamérica porque tenemos un compromiso social para transformar Iberoamérica y queremos ser parte importante de esa transformación. Hoy ha publicado usted un artículo muy interesante que estuve leyendo y que dice, para que los televidentes de Tierra Adentro sepan, por ejemplo, lo siguiente: la historia nos dice que ninguna nación ha sido arruinada por liberalizar su economía. Eso significa que si la política fuera música, dice usted, la cuestión que hay que discernir es si la política compone la partitura y toca los instrumentos o si la política compone la partitura y deja que otros toquen los instrumentos. Me parece muy bueno. Y yo le pregunto, a veces aquí nos sentimos que nadie escribe partituras ni toca instrumentos. A pesar de eso, ¿ustedes ven al Perú como oportunidad? Perú es un país de mucha oportunidad, no de oportunidad, de mucha oportunidad. Le voy a hacer una reflexión con respecto a lo que acaba de comentar y le agradezco que una persona como usted haya leído ese artículo, ¿no? Yo he estado en política en España durante más de 30 años, con lo cual... 3 veces diputado, para que sepan los amigos, 3 veces diputado de Madrid. 3 veces diputados, en 3 legislaturas
concejal del Ayuntamiento de Madrid y he tenido responsabilidades también en empresas públicas, en consejos de administración y presidiendo alguna empresa pública también en Madrid. La política tiene que tener un objetivo prioritario. Los políticos se tienen que fijar en ese objetivo. Tienen que ser los que compongan la partitura, pero tienen que permitir que sea la empresa privada la que ponga la música y baile, en colaboración, lógicamente, con la parte pública de la gestión que todo gobierno tiene. Si no es así, estamos abocados al fracaso. Si no es así, tendremos países que económicamente no serán capaces de prosperar. Y lo que es peor, porque la economía está directamente relacionada con el bienestar y el progreso social. Tendremos países en Iberoamérica, que también antes ha pasado en Europa, donde en lugar de progresar y buscar una mejor calidad de vida de los ciudadanos, se va a retroceder. ¿Y de qué manera? Perú es un país de oportunidad. Perú tiene unas relaciones muy cordiales con España y en Perú queremos volcar una parte importante de la acción que he definido antes como los 3 ejes más importantes del Instituto Iberoamericano de Estrategias Públicas y Privadas. En Perú hay talento, mucho. En Perú hay talante, mucho. En Perú hay muchas infraestructuras que se tienen que hacer y desarrollar. Y Perú, repito, tiene empresarios también, que antes he escuchado en la anterior entrevista, que no daban un paso al frente, que queremos incentivar para que den un paso al frente y para que colaboren con empresarios también españoles para poder hacer un Perú mejor que el actual, para poder hacer un Perú más sostenible que el actual, para que todos los peruanos y las peruanas tengan unas posibilidades que hasta ahora se han visto mermadas por unas u otras razones. Antes que nos gane el tiempo, una última pregunta ya política, al animal político que es usted, ¿no es cierto? Gracias. El mundo está de cabeza. Guerra en Ucrania, primera ministra de Inglaterra renuncia a los 45 días, ya Inglaterra parece del tercer mundo con lo que acaba de ocurrir. Brasil se parte en dos, ¿no es cierto? Enfrentando en una guerra declarada a Lula y a Bolsonaro. Le pregunto, por lo tanto, al político, ¿no estamos atravesando posiblemente la peor crisis de liderazgo mundial del último siglo? Estoy absolutamente de acuerdo. Y la historia además lo dice, no es que lo diga usted ni que lo ratifique yo. No tenemos liderazgos ni políticos, ni sindicales, ni sociales, ni empresariales, y me apuesto a decir, ni religiosos. Estamos en un proceso en el cual es muy importante que todos nos impliquemos en la incentivación y motivación para que haya nuevos liderazgos. Esos liderazgos también desde el propio instituto que presido, repito, con el mejor equipo que puedo tener al lado, que me ha dado esta oportunidad, los tenemos que incentivar, los tenemos que formar, los tenemos que motivar y tenemos que tener líderes en todo, porque los líderes no son aquellos que ejercen como jefes, sino aquellos que reconocen el ciudadano como líderes a nivel político, que reconocen los empresarios como líderes a nivel empresarial, los que reconocen como usted, como un líder, el comunicador que es en los medios de comunicación, y eso lo tenemos que fortalecer, eso lo tenemos que desarrollar. Y efectivamente, no es un problema de Perú, no es un problema solo de Iberoamérica. Esto también pasa en España, a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Y tenemos todos que contribuir a que eso cambie. Porque nosotros tenemos que hacer entre todos un país, Perú, un país, España, un continente, América, un continente, Europa, tenemos que hacer entre todos un proceso de reconstrucción que es imprescindible, y mucho más como consecuencia de las secuelas que nos ha dejado la pandemia. Y tenemos la obligación personal y moral de dejar un legado para nuestros hijos y nuestros nietos, y un legado que también favorezca a nuestros mayores, ya que sin ellos hoy no podríamos estar aquí ninguno de nosotros. De acuerdo. Ha estado con nosotros José Manuel Bersal, presidente del Instituto Iberoamericano de Estrategias Público-Privadas. Mucha suerte en lo que viene en el Perú. Gracias. Esperamos que siga viniendo al Perú y que se concreten obviamente cosas en las perspectivas que ustedes tienen. Entiendo que de aquí está viajando también a otros países. Vamos a Colombia. Vamos a ir a ¿Tiene Colombia. reunión con Petro posiblemente? Posiblemente. Vamos a ir a Bogotá dentro de unos días. Volveremos a Perú y desde aquí animo mucho al gobierno de Perú para que sea valiente y emprenda un proceso de transformación desde la transparencia, y animo de manera muy especial
a los empresarios sin los cuales, sin su participación, un país no puede prosperar. De acuerdo. Muchas gracias. A usted, muy Hasta amable. siempre. Quédese conmigo. Nos vamos a la segunda y última pausa del programa con nuestro segmento de pase comercial Volver al Futuro. ¿Saben ustedes en cuántos años el agua solo cubrirá el 60% de la demanda global? Muy pronto, lamentablemente. Miren ese dato, la pausa y regresamos con una entrevista que será, estoy seguro, de mucho interés para ustedes. Volvemos. Bien amigos, entramos al último bloque del programa. Recuerden que además de estar en las redes, por supuesto, pueden ver el programa en el canal de YouTube Tierra Adentro Perú. También los lunes en la tarde pueden ver en YouTube o en Spotify, escucharlo a través de estas redes, el podcast de Cara y Sellos, el podcast que analiza en 15 minutos el quehacer político, económico y social del Perú. Están cordialmente invitados. Y bueno, entrando a esa parte, nos toca comenzar la entrevista del cierre que llega como siempre gracias a Lavalier. Bien, nuestro entrevistado en esta parte del programa es Luis Oré, experto en prevención de conflictos, negociación y senior partner de Viceversa Consulting. Buenas noches y bienvenido, Luis. Muchas gracias, Oscar. Hace 3 semanas, para hacer la historia y ponernos en situación, hace 3 semanas una delegación de representantes del Valle de Tambo, autoridades de la provincia de Islay y de la región Arequipa se reunieron con el presidente Castillo para pedirle que anulara en buena cuenta la resolución 0624-2022 de la ANA que autorizaba o autoriza al proyecto Quellaveco a usar 22 millones de metros cúbicos de agua por año para este proyecto. En base a ello, tú escribiste un sesudo artículo muy comentado además, que decía, entre otras cosas, que Quellaveco y el Valle de Tambo, distribuir valor o generarlo, destruir o construir, conflicto por el agua o creatividad para el agua. ¿Qué es lo que postula tu escrito? Gracias, Oscar. Cuando vemos situaciones de conflicto, el problema es que o abordamos el conflicto, competimos y nos vemos como enemigos para distribuirnos la riqueza. Si es tema de agua, yo te quito el agua, más agua para mí significa menos para ti. O tratamos de colaborar y generar valor. Si tenemos un problema de cantidad de agua, es cómo generamos más agua. Cómo, por ejemplo, podemos hacer mayor infraestructura hidráulica para poder distribuirnos el agua mejor después de haberla generado. El problema es que si vamos a buscar al presidente, es que estamos buscando el ejercicio del poder para que por una decisión política se anule algo que se ha hecho o se ha otorgado de acuerdo a un procedimiento normal, regular, legal. Ahora, aquí datos también para ayudar y que tú reflejas en tu artículo muy interesante y que recomiendo leer. La oferta de agua anual en la cuenca de la cual estamos hablando es de alrededor de 500 millones de metros cúbicos, de los cuales 200 a 300 se van al mar. Lo que está pidiendo, lo que se le ha concedido a Quellaveco es 22, o sea, el 10% de lo que se va al mar, ¿ok? Y punto último, además tú hablas de la presa Vizcachas, que lo que va a hacer es recibir agua contaminada con boro y arsénico, que tú y yo además hemos trabajado en la zona sur en Tacna y hemos visto esa realidad, y devolverle agua salubre, ¿no es cierto?, potable a la comunidad. Si esto es así, Luis, tú que has estado en la comisión también en estos años, ¿por qué la gente de Arequipa se opone? Pues yo creo que también hay un problema. Las resoluciones administrativas, como las sentencias judiciales, tienen un enfoque técnico-legal. Y acá súmale temas de agua que tienen asuntos hídricos, técnicos, ingenieriles. Entonces, de repente no se entiende bien. Como bien has dicho, 80% del agua que va a usar Quellaveco viene del río Titire, y el río Titire está con boro y arsénico. Y lo que va a hacer es tomar esa agua y con la presa Vizcachas, con mejor agua o mejor calidad de agua, se va a devolver.
Y también hay que recordar que hay un decreto supremo del 2008 del Ministerio de Agricultura que se otorga agua del proyecto Pasto Grande. Así es. Que también dice este decreto supremo que se tiene que hacer estas obras para la compensación del Valle del Tambo. Entonces, hay obras que se deberían hacer y que no sabemos por qué no se están haciendo. Ahora, tú has participado en el trabajo de sensibilización también, en parte, ¿no es cierto?, de este proyecto. ¿Puedes explicarnos en qué has participado y qué has visto? ¿De qué has sido testigo? Yo he participado de la mesa de diálogo de Quellaveco, cuando estaba haciendo un trabajo para la Autoridad Nacional del Agua, y la mesa de diálogo de Quellaveco es una excelente experiencia porque se transformaron las relaciones y no ha sido una relación transaccional. Si bien es cierto hay un fondo económico de 1.000 millones de soles, también ha sido un proceso en que después de 16 meses de trabajo, en 3 diferentes grupos, una mesa técnica hídrica, una mesa de ambiente y una mesa de gestión social o responsabilidad social, se llegaron a 26 acuerdos. Uno de esos acuerdos, por ejemplo, es que no se iba a usar agua de Pasto Grande y que se iban a usar los excedentes de Vizcachas y de Titire. Otro acuerdo fue que se iba a hacer un comité de monitoreo y seguimiento de estos acuerdos. Y a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, la ministra de Agricultura ha dicho vamos a hacer una mesa técnica por resolución ministerial para evaluar esta resolución del ANA, a pesar de que la resolución del ANA ha sido hecha en un proceso regular y transparente. Claro, y durante años. Claro, si hay preocupaciones, ¿qué va a evaluar? Claro. Obvio, si hay preocupaciones deberían ir a informarse mejor al Comité de Monitoreo y Seguimiento del mismo Quellaveco. Yo entiendo, yo no he participado en la sensibilización de la empresa Anglo American, pero sí sé que Quellaveco ha hecho trabajo de difusión, incluso en Arequipa. En el Valle del Tambo tenía una oficina de información, han hecho talleres y que desafortunadamente la tuvieron que cerrar después de los actos violentos de Tía María. Y ese es el tema, ¿no? Volvemos al tema que es nuestro tema, ¿no? Desde hace años. ¿Cómo hacer para sensibilizar el área de influencia directa, la indirecta? O sea, el país es el área de influencia del sector minero, eso hay que entenderlo. Es difícil, eso no quiere decir que vas a, ¿no es cierto?, realizar obras en todo el Perú, pero hay que tenerlo claro, ¿no? Y quizá por allí viene la solución, porque realmente no se entiende cómo se puede alguien oponer a un proyecto tan bueno como Quellaveco, que ha tomado todas las precauciones del caso. Claro, y además yo creo que habría que reconocer el trabajo de la ministra Herrera, la ministra de Energía y Minas y del MINEM, porque han aprobado la autorización del inicio de actividades de Quellaveco. Así es. Pero desde el lado privado, en muchos proyectos mineros, tiene que ir el componente social, la gestión social, antes de que lleguen las camionetas y los geólogos, para abordar el temor que puede haber y después empezar a cómo juntos podemos generar valor. Ahora, lo bueno, ya nos está ganando el tiempo, pero lo bueno es que por lo menos el presidente del Consejo de Ministros salió a decir nosotros vamos a respetar la resolución que ha dado la ANA. Lo que tú dices es cierto. Sí preocupa que la ministra de Agricultura, que tiene que ver directamente con la Autoridad Nacional del Agua, abra un poquito la puerta. Acá no se puede abrir, pero ni una rendija. Claro, y como dices también, hay un tribunal de controversias hídricas en la ANA, donde hay varias apelaciones, entiendo, contra esta resolución, y hay que esperar qué decide este nivel de decisión jurídica. Obviamente, si no le convence a una de las partes donde tienes un ganador y un perdedor, podrán recurrir al Poder Judicial. Pero el problema de ejercer o usar el poder para resolver un conflicto o que simplemente sea abordado de manera jurídica, donde tienes un ganador y un perdedor, eso no genera valor y podríamos conversar mejor para generar valor. Bueno, definitivamente. Yo te felicito, recomiendo leer a todos los que estén interesados, leer el artículo de Luis Oré, está en LinkedIn, ¿cierto? Sí. Porque es amplio, no lo podemos abordar totalmente en estos minutos, pero creo que ha sido bastante claro lo que acabas de decir, Luis. Sí, además hay obras como Paltiture, Paltuture, Jacapuquio. Hay obras que se deberían hacer y están ahí las presas y no se hacen. Cierto, cierto. De que hay agua y hay tecnología, hay. Exacto. Y además algo que vamos a repetir y hay que repetir hasta el cansancio. Esos que salen a defender mi río, oye, mi río está lleno de boro y arsénico porque es zona volcánica. Por lo tanto, nadie puede tomar. Y por supuesto, no sirve para los regadíos, no sirve para el ganado y menos para las personas. Muchas gracias. Quédate conmigo, por favor. Vamos a despedir el programa con la frase del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. ¿Qué dice Mujica? Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, aquí estoy, tampoco vas a ser feliz con muchas cosas.
Anoten, señores camarógrafos, director de cámaras. ¿Ah? Si no puedes ser feliz con pocas cosas, tampoco lo serás con muchas cosas. Bien, gracias. Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que la cita es aquí en ATV+, el domingo a las 7 en punto de la noche. El programa se repite a las 9. Su programa es Tierra Adentro. Quien les habla, Oscar Díaz, les dice muchas gracias. Hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere.